días. Mi nombre es Julio César Samayoa Escalante, para los que no me conocen. Soy ingeniero civil y este es el grupo teórico número 7 del curso de Matemáticas 2. El tema que vamos a estudiar este día es la aplicación de integrales indefinidas, es decir, la resolución de problemas a través del uso de integrales indefinidas. Para ello, consideren que vamos a utilizar la guía que corresponde a esta semana, que debería ser la semana número 8. Y dentro de esa guía, pues, lo primero que se les habla, ténganla en la mano, por favor, para poder ir comparando. Lo primero que se les habla de algunas de las aplicaciones de las integrales. Ojo, aquí no vamos a ver en este curso todas las posibles aplicaciones de las integrales indefinidas, hay más. Pero las que vamos a estudiar en este curso son básicamente 3. Podría englobarlas en 3 aplicaciones. La primera es la solución general o la solución particular. General o particular de ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Lo primero que vamos a ver es la solución general o la solución particular de ecuaciones diferenciales. Como ven en su guía, al inicio tienen una función, una curva, una combinación de varias curvas de distintas parábolas. Entonces, se trata de resolver una ecuación diferencial que lleve a una solución general y posteriormente, evaluando condiciones iniciales o condiciones de frontera que vamos a ver qué son esas cosas, vamos a llegar a una solución particular. La segunda aplicación que vamos a ver en este curso es la cuestión de la cinemática, ¿no? Eso lo ven aquellos que estén usando el curso de Física 1. Ven lo que es la aplicación de cinemática, relaciones de velocidad y aceleración en función de la posición o el desplazamiento de una partícula. Generalmente unidimensional. Aquí solamente se verá en una sola dimensión. Y el tercer punto de aplicación, ¿sí? Yo le llamo aplicaciones con base a razones de cambio, ¿sí? Como lo ven en Matemática 1, tasas relacionadas o razones de cambio. Este tipo de problemas nos encuentran propuestos en su discusión cuando le dicen la variación del volumen con respecto al tiempo lleva a tal curva o tal función, tal regla de asignación. Entonces, estas son las 3 aplicaciones que vamos a estudiar en el curso de Matemática 2. Hay más aplicaciones, muchas más aplicaciones que van a ver en materias más avanzadas. Por mencionar algunas, a través de integrales se puede calcular, por ejemplo, la fuerza hidrostática que actúa sobre una placa circular o una placa rectangular sumergida sobre algún fluido. Se puede calcular el trabajo también. Entonces, hay muchos tipos de aplicaciones de las integrales indefinidas, pero estos son los que más vamos a estar ocupando. Entonces, les dice en su guión de clases de que una ecuación diferencial de esta manera, derivada del y con respecto de x, es igual a 2. Es igual a 2x. Esta es una ecuación diferencial. Se llama ecuación diferencial porque primero es una ecuación, ¿no? Aquí hay un signo de igualdad. Y se llama diferencial porque tiene diferenciales o derivadas dentro de sus extremos. O sea, ya sea en el extremo izquierdo o en el extremo derecho, tiene derivadas o diferenciales. Para resolver una ecuación diferencial de esta forma, lo primero que uno debe hacer es separar las variables. Este es un método que verán también más adelante en otros cursos como Matemática 4, que se llama resolución de ecuaciones diferenciales por separación de variables. Entonces, ¿qué significa separar las variables? Separar las variables significa que tener en el lado izquierdo, por ejemplo, solo la variable y y sus diferenciales de y en el lado derecho la variable x con sus respectivos diferenciales de x. Entonces, el diferencial de x está en el lado izquierdo, debería de estar en el lado derecho. Por ende, como está dividiendo, el lado izquierdo está dividiendo, va a pasar a multiplicar y al despejar esta ecuación diferencial nos quedaría aquí. Diferencial de y es igual a 2x diferencial de x. Como podemos ver, las variables han quedado separadas. Las variables y han quedado de este lado, las variables x han quedado de este otro. Ahora lo que vamos a hacer es proceder a integrar ambos lados de la ecuación. Una vez tenemos la variable separada, se procede a integrar de manera indefinida ambos lados de la ecuación. Si yo integro el lado izquierdo y también integro el lado derecho para no alterar la igualdad, tendría la siguiente solución. Recordemos que integral con diferencial se cancela, ¿no? El integral cancela el diferencial y solo me queda la parte que está a la par del diferencial. En este caso, la variable y. Nos quedaría solución de la primera integral, solo quedaría y
más, al solucionar esta integral aparece una constante de integración. Entonces se dice más constante 1. Y al solucionar esta otra integral, miren que sería 2 por x al cuadrado sobre 2, se cancela el 2 con el 2 de denominador que va a seguir. Esto ustedes ya lo conocen. Solo me quedaría entonces de forma simplificada x cuadrado más una segunda constante de integración debido a la solución de la segunda integral. Si yo reescribo esto de la siguiente manera, miren, y igual x cuadrado más c2 y C1 que está sumando pasa restando. C1. Constante 2 menos constante 1 será otro valor constante. Por ejemplo, 8 menos 5 son 3. Eso es otra constante. Por lo tanto, la diferencia entre C2 y C1 puedo sustituirla como una nueva constante, solo llamándole C. Entonces me quedaría así. Y como una función de la variable x es igual a x al cuadrado más c. Y miren, esto de acá se le llama solución general de la ecuación diferencial. ¿De acuerdo? Aquí le voy a escribir solución general de la ecuación diferencial. ¿Listo? Esta es la solución general. Es decir, que si usted sustituye, en lugar de y, sustituye x al cuadrado más c y lo deriva, va a llegar a los x. Por eso es la solución general. Porque una vez usted deriva esta función y la sustituye en la ecuación diferencial, se cumplirá la ecuación diferencial. ¿Y por qué se le llama general? Bueno, se le llama general debido a esa constante c. Ya que esa constante c puede tomar múltiples valores. Dependiendo de los valores que tome, así sería la gráfica de esa función. Por ejemplo, recuerden que por desplazamiento de funciones, y igual a x cuadrado es así. La gráfica de y igual a x cuadrado en el plano coordinado x, y es una parábola abierta hacia arriba con vértice en el origen. Entonces, por desplazamiento de funciones, al darle valores a c, la parábola sube o baja dependiendo si es positiva o negativa respectivamente. Por ejemplo, esta parábola de acá, esta solo sería y igual a x cuadrado. Esta parábola de acá, digamos que pasa por el número 1, sería y igual a x cuadrado más 1. Y en la parábola que pasa más abajo, tal vez por acá, por el número y menos 2, tendría la forma y igual a x cuadrado menos 2. Entonces, miren, esta es la solución general que define a la familia de parábolas que tienen el vértice sobre el eje de la y, ya sea que pasen por el origen, en la parte positiva del eje y o en la parte negativa del eje y, dependiendo de los valores que toma c. Entonces, al tomar un valor en particular, cuando se toma un valor en particular, se da una curva en particular. Y al darse una curva en particular, lo que se obtiene es una solución particular de la ecuación diferencial. Entonces, si esta es la solución general y yo quisiera una solución particular, esa solución particular debe cumplir con cierta condición. Y ahí en su guión de clase les dice que esa condición se escribe más o menos así. Y evaluado en algo igual a otra cosa. En este caso ya les digo cuál sería la condición que les da su guión de clases. Les dice que es una parábola que pasa por el punto 1, menos 2. Entonces, cuando dice que pasa por el punto 1, menos 2, recuerden que el primer valor es para x y el segundo valor es para y. Entonces, esto se escribe así, miren. Y evaluado en x igual a 1, porque esta es una función y que depende de x. Entonces, x lo cambio por 1. Cuando yo evalúe y en menos 1, o sea, cuando yo evalúe y en x igual a menos 1, el resultado de y debería de ser menos 2. Entonces, esto se llama condición inicial o condición de frontera, dependiendo de cuántas hay. Cuando hay solo una, se puede llamar inicial o de frontera. Entonces, a mí me gusta esto cuando lo vean así, a mí me gusta escribirlo mejor así. Que x valga 1 y que y valga 2. Así es más claro. Entonces, voy a evaluar esta condición en la solución general. Voy a cambiar y, miren, y lo voy a cambiar por 2, x lo voy a cambiar por 1, bueno, era por menos 4, aquí se me 2, aquí también. X lo voy a cambiar por 1, que está al cuadrado, más c, y voy a determinar el valor de la constante c. Entonces me quedaría menos 2, 1 al cuadrado es positivo, y pasa a restar menos 1, igual c, entonces el valor de c es igual a menos 3. Ahora voy a sustituir este valor de c en la solución general.
Si sustituyo ese valor, yo tendría la función y igual x al cuadrado menos 3. Y esta que está acá, que es donde se toma un valor en particular, se le llama solución particular de la ecuación diferencial. Entonces, esto es lo primero que se ve en su guión de clase. ¿Está claro la diferencia entre una solución general y una solución particular? Sí, Sí, ingeniero. Muy bien. Vamos a resolver un problema, pero miren, podríamos resolver uno de los que está en su clase, por supuesto que sí, el ejercicio que les dice derivada de y con respecto a x igual 3x cuadrado menos 1, encontrar su solución general y encontrar su solución particular a partir de la siguiente condición, y en 2 igual menos 4 igual 4. Podríamos hacer ese, o pues les tengo otros ejercicios propuestos que les van a servir para resolver este sin problemas. Además, aquí ya está resuelto. Así que les vamos a resolver otro tipo de problemas. Les voy a presentar la pantalla un momento. Y tómenle captura. A esos problemas tómenle captura para que puedan verlos. Verifíquenme, por favor, si pueden ver la pantalla. Sí, ingeniero, sí se ve. Muy bien. Vamos a resolver el problema número 1, miren. Les dice el problema número 1. Deduzca una función f de x que cumpla con las siguientes condiciones. Función original evaluada en 2 sería igual a 1. Primera derivada evaluada en 1 debería ser igual a 4. Segunda derivada evaluada en 0 deberá ser igual a 4. Tercera derivada evaluada en menos 2 deberá ser igual a 6. Y la cuarta derivada para valores de x debe ser igual a 0. Entonces, en lo que ustedes toman captura o lo escriben, yo voy a escribir esos datos. No le sale la pantalla. no se mire, ingeniero. Esta criatura. Borroso. ¿Están seguros? A mí me sale que estoy compartiendo en todas las salas. Sí, A sí se usted lo ve. estoy viendo. Solo hay Sí. que ver que no esté fijado su pantalla. Creo que han sino fijado todo. han fijado su cámara, tendrían que desfijarla para que les aparezca. Ah, ok. Aquí ya sí lo ven todos, ¿verdad? Problemas de aplicación integrales indefinidas. Eso sí lo ven todos, ¿no? Sí, se ve. León no. Porque tienen que ponerla, o sea, tienen que, ¿cómo se llama? Bueno, tomen captura también del problema 2 de una vez, ¿de acuerdo? Voy a empezar a poner estos datos. F en 2, no sé si me ayudan dictándomelos. F en 2 igual a 1. ¿Cuál sería la siguiente condición que da? Primera derivada de cuánto igual a cuánto. Primera derivada de 1 igual a 4. La siguiente, segunda derivada. De 0 igual a 4. Ok, tercera derivada. De menos 2 igual a 6. Y la última es cuarta derivada en x igual 0, ¿no? Correcto. Muy bien. Voy a quitar en estos momentos la pantalla para que puedan ver el pizarrón. Muy bien. Ahora sí ya pueden ver el pizarrón nuevamente, ¿no? Entonces, miren, estas son condiciones de frontera. Se le llama condiciones de frontera porque los valores para la variable independiente, que es la variable x, son diferentes. 2, 1, 0, menos 2. Son valores diferentes. Cuando los valores son diferentes se le llaman condiciones de frontera. Cuando los valores son iguales, ojo, inicial no significa que tiene que ser evaluado en x igual a 0. No. Cuando son iniciales sería que todos tienen el mismo valor. Por ejemplo, 2, 2, 2, 2. Si todos tuvieran el mismo valor, se le llaman condiciones iniciales, y si tienen valores diferentes, se le llaman condiciones de frontera. Entonces, miren,
La información más importante está por acá, donde no es una condición de frontera. Aquí nos dice la función cuarta derivada de x debe ser 0. ¿Qué significa que la cuarta derivada de x debe ser 0? Por lógica, uno podría pensar que si la cuarta derivada es 0, la tercera derivada era una constante. Porque solo si la tercera derivada es una constante, la cuarta derivada al derivar la constante sería 0. Entonces, por ahí más o menos empieza la solución. Yo puedo decir, bueno, si la cuarta derivada de x, de f de x, mejor dicho, vale 0, esto implica lo siguiente. Claramente, la cuarta derivada puede ser escrita como la derivada con respecto a x de la tercera derivada de la función f de x. Estamos claros aquí, ¿no? La función f de x, la tercera derivada, la derivo una vez más y llegaría a la cuarta derivada. ¿Está claro esta parte de aquí? ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Muy bien. Entonces, Sí, sí. vamos a despejar el diferencial de x. Mire, vamos a colocarlo aquí. Diferencial de la función tercera derivada de x va a ser igual a 0 por el diferencial de x. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a integrar ambos lados, porque si yo integro por acá, cancelaría el diferencial y me quedará la tercera derivada. Entonces, integrando el lado izquierdo e integrando el lado derecho, la integral cancela el diferencial y me queda tercera derivada de x. Miren, cuando uno cancela la integral con diferencial, lo que queda es lo que está a la par. No importa si aquí es una x, una y, una función complicada, lo que sea. No importa. Uno cancela la integral con diferencial y queda tercera derivada. Y aquí decimos, integral de 0. ¿A qué función hay que derivar para tener de 0? A una constante. Entonces llamémosle constante número 1. Y miren, ya tengo la solución general para la tercera derivada. Voy a evaluar una condición de frontera de la tercera derivada. Esta. Para evaluar esta condición, yo tengo que evaluar así. Evaluar que cuando x vale menos 2, y vale 6, o f de x vale 6. Entonces, esto se escribe también así, f triple prima de x evaluado en x igual a menos 2, igual a 6. Así se puede escribir también. Y es lo mismo, ¿no? Entonces, miren, la tercera derivada, por la variable y, la voy a sustituir por 6, y aquí debería sustituir las x por menos 2, pero como no hay x, entonces solo me queda c1. Y entonces ya conozco el valor de c1. Si lo sustituyo, la tercera derivada de x sería igual al valor, a la solución particular, f triple prima de x igual 6. Ahora, ¿cómo voy a seguir la solución? Similar, miren, con este procedimiento similar, yo estoy seguro que la tercera derivada puede ser reescrita como la derivada con respecto a x de la segunda derivada de f de x, igual a 6, ¿no? Y de aquí despejo el diferencial. El diferencial de x lo paso a la nueva a multiplicar y me quedaría diferencial de la segunda derivada de f de x es igual a 6 por el diferencial de x. Y ahora integro ambos lados de la ecuación. Integro el lado izquierdo e integro el lado derecho. Muy bien. Integrando tercera diferencial, solo me sobrevive la segunda derivada de x. Así que voy a integrar por acá. Me dicen cuál es el resultado de esa integral. Seis x más 6x más qué? más c2. Más c2, ¿no? Segunda derivada de x sería igual a 6x más c sub 2, más constante 2 de integración. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Lo mismo, miren, voy a evaluar la segunda derivada en x igual a 0 es igual a 4. ¿Sí? Voy a evaluar esto. Segunda derivada, cuando x es igual a 0, da como resultado 4. Esta condición ya está. Entonces me quedaría, miren, cambio la segunda derivada por 4, igual a 6, cambio la variable x por 0, más c sub 2. 6 por 0 sigue siendo 0. Entonces c sub 2 es igual a 4. Si sustituyo esto en la segunda derivada, yo tendría la segunda derivada de x como 6x más 4. ¿Está claro cómo estamos obteniendo este resultado? ¿Sí? ¿Está claro? Sí, sí, sí. Va. Muy bien.
Si ya entendimos la lógica de cómo escribirlo el diferencial con respecto a x de la derivada anterior, ya podemos ir un poco más rápido y decir, bueno, esta es la segunda derivada. Por lógica, la primera derivada de f debería ser igual a la integral de su segunda derivada. En otras palabras, de 6x más 4 diferencial de x. Entonces integremos. La derivada de x sería, de f de x sería integral de 6x de forma simplificada, ¿no? Sería 6x al cuadrado sobre 2, y entonces nos daría 3x al cuadrado más 4x más constante 3 de evaluación, de integración. Y ahora, pregunta, ¿qué voy a evaluar? F' en x igual a cuánto, igual a qué resultado. Díganme ustedes. A 1. X igual a 1. ¿O cuánto? X igual a 1, igual a cuánto debería de ser. ¿Cuál sería el resultado de la... ¿A 4. A 4. Cuando x valga 1, la primera derivada vale 4. Entonces cambio el lado izquierdo por 4 y la variable de x la cambio por 1. 3 por 1 al cuadrado más 4 por 1 más c sub 3. Miren que 4 y 4, ¿no? 4 por 1, 4, entonces este y este se nos va, este queda positivo y pasa restando, entonces nos quedaría menos 3 igual a c sub 3. Ya tengo el valor de c sub 3, sería 3 negativo, y lo voy a sustituir en la primera derivada. Sería entonces 3x al cuadrado más 4x menos 3. Muy bien, ya tengo la primera derivada. Entonces, díganme ustedes cómo calculo la función entre x, la función original. Derivándolo a f'. ¿Cómo? Integrando. Integrando ese resultado, muy bien. Sería la integral de 3x al cuadrado más 4x. Diferencial de x. Díganme cuál es el resultado de esta integral. ¿Bien? X al cubo X al cubo más 2x al cuadrado más 2x al cuadrado. menos 3x más c sub 4. Muy bien. Y lo mismo, ¿no? Vamos a evaluar la última condición para la función original. La función original en 2 es igual a 1. Entonces voy a cambiar x por 2 y f de x lo voy a cambiar por 1. Es lo mismo decir f de x, no decir y, no importa. Entonces nos quedaría 1 en el lado izquierdo igual 2 al cuadrado más 2 al cubo más 2 por 2 al cuadrado menos 3 por 2 más eso al cuadrado. Esto quedaría 2 al cubo, 8, más 2 por 2 al cuadrado y 2 al cubo, 8, menos 6, más eso, 4. 1 es igual, 8 y 8, 16, menos 6 son 10, más eso, 4, entonces eso 4 vale 1 menos 10, menos 9. Por lo tanto, la función f de x que cumple con las condiciones mostradas tiene la forma x al cubo más 12x al cuadrado menos 3x menos 9. Y eso sería la respuesta a su problema. ¿Está clara la solución? Sí. Muy bien. Entonces, ¿cómo están ustedes? Espera, ¿de dónde salió el x igual a 2? De la condición para la función original. Ok. F2 igual a 1. Ok, gracias. Bueno, ¿otra pregunta? ¿O les ha quedado claro a los demás? Bueno, voy a asumir que está claro. Y vamos a continuar con la solución. Bueno, con la solución no, sino con otro problema. Vamos a continuar con... voy a hacerlo por acá. Vamos a continuar con los problemas de aplicación que tienen que ver con la parte cinemática. Vale, miren.
Hay unas cuantas razones que podemos utilizar, razones de cambio que podemos utilizar para estudiar la cinemática de partículas, como lo ven en Física 1, en sus cursos de Física 1. De sus cursos de Física 1, cuando están en la segunda unidad, que es cinemática de partículas, ustedes les enseñan unas cuantas razones de cambio. Les enseñan que la velocidad instantánea es la razón de cambio de la posición con respecto al tiempo. En física le ponen derivada de x con respecto al tiempo, pero también se le puede poner otro vector que no otra magnitud que no necesariamente sea x. Yo prefiero llamarle derivada de la posición s con respecto al tiempo. Yo prefiero llamarle s a la posición porque el movimiento puede ser en esta dirección, entonces podríamos cambiar diferencial de s por diferencial de x, o podría ser en dirección vertical y cambiar el diferencial de s por diferencial de y, o podría ser el movimiento a lo largo de un plano inclinado, entonces tal vez podríamos dejar el diferencial de s. Entonces a mí me gusta más llamarle así. Velocidad instantánea es igual a la razón de cambio de la posición en el tiempo, donde esta posición puede ser horizontal, vertical, inclinada o cualquier otro tipo de posición. Entonces, esta es una de las ecuaciones que les enseñan en sus cursos de física, y también hay una segunda ecuación que les dice que la aceleración es igual a la segunda derivada de la posición, que es una forma de verlo, o la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. En este curso de Matemática 2 generalmente vamos a ocupar esta o esta. Pero a veces hay algunos problemas que estas dos ecuaciones no bastan, entonces podemos sacar una tercera ecuación. Miren, si yo despejo el diferencial del tiempo en la ecuación 1 y en la ecuación 2, me quedaría más o menos de esta forma. Diferencial del tiempo pasa a multiplicar con v, es igual al diferencial de posición, y el diferencial del tiempo sería igual al diferencial de posición dividido entre la rapidez, la velocidad instantánea. Vamos a llamarle ecuación 1. Esta sería la 1, esta sería la 2, esta le voy a llamar ecuación A. Si yo despejo de la función de aceleración, el diferencial del tiempo me quedaría similar a por diferencial de tiempo es igual a diferencial de velocidad. Y por último, el diferencial del tiempo es igual a diferencial de velocidad sobre aceleración. A esa lo voy a llamar ecuación B. Y voy a igualar la ecuación A junto con la ecuación B. Entonces yo tendría básicamente que el diferencial del tiempo del lado izquierdo es igual al diferencial del tiempo del lado derecho. Esto es evidente, esto es obvio. El diferencial del lado izquierdo sería el diferencial del desplazamiento sobre velocidad, y este sería el diferencial de velocidad sobre aceleración. Entonces, si despejo pasando esta aceleración para acá y esta velocidad para acá, que todo me quede de numerador, me quedaría aceleración diferencial de posición es igual a velocidad diferencial de velocidad. Entonces, esta sería una tercera ecuación alternativa para la solución de problemas cinemáticos. Sin embargo, les aclaro, en un examen esto no lo pueden poner tal cual, ¿sí? Necesitamos hacer este procedimiento. Despejar los diferenciales del tiempo, igualar y así llegar a esta expresión. ¿De acuerdo? Originalmente solo tenemos esta herramienta y esta herramienta. Yo les estoy enseñando a deducir una tercera herramienta para la solución de problemas que implican cinemática. Bueno, ¿está claro ahorita esta parte de la deducción? ¿No es tan complicada la deducción? ¿Está claro? Sí, está claro. Sí. Muy bien. Miren. Tienen que saber también un poquito de conceptos de qué es cada una de las cosas. Velocidad y aceleración. Vale. La velocidad es, yo lo veo, digamos en los libros se dice así que la velocidad es la razón de cambio de la posición en el tiempo. Pero visto desde una forma más cotidiana, la velocidad es como una especie de capacidad que tenemos para aumentar o cambiar de posición en un instante de tiempo determinado o en un intervalo de tiempo determinado. Por ejemplo, si me movilizo desde este extremo hasta este otro extremo y me tardo, por ejemplo, 3 segundos, podría decir que si aquí hay 1 metro, ¿sí? Entonces yo estaría tardando 1 metro por cada 3 segundos. Pero la velocidad lo que implica es qué tan rápido puedo aumentarlo. O sea, si puedo pasar más rápido o puedo pasar más lento. Entonces, la velocidad es una capacidad que tenemos o que tienen los objetos de aumentar su posición o de cambiar de su posición en cierta cantidad de tiempo. Pero la aceleración es otra cosa. La aceleración es la capacidad que tenemos de aumentar la rapidez. Cuando uno está trotando, podríamos decir que uno está trotando a velocidad constante, por ejemplo, a 2 metros por segundo, por decir algo.
una velocidad de, vamos a poner aquí un ejemplo, ¿sí? Esta persona trota a una velocidad de 2 metros por segundo. Entonces, si se mantiene a esa rapidez constante, eso significa que él es capaz de aumentar su posición 2 metros por cada segundo de tiempo que pasa. En un segundo va a haber aumentado 2 metros de distancia, en 2 segundos 4 metros de distancia y así sucesivamente. Pero la aceleración es una capacidad de aumentar la rapidez. Es decir, que si está aquí en el primer instante y luego está aquí en el segundo instante y tiene una nueva velocidad más grande, por ejemplo, de 8 metros por segundo y para el segundo instante solo ha pasado 1 segundo de tiempo, ¿sí? Del instante 1 al instante 2 solo ha pasado 1 segundo de tiempo. Esto significa que él es capaz de aumentar su rapidez de 2 metros por segundo a 8 metros por segundo en nada más 1 segundo de tiempo. Es muy rápido. Entonces su aceleración debería de ser 6 metros por segundo por cada segundo que pasa. Y ahí es donde se les hacen las unidades metros por segundo cuadrado. Aquí es donde se les hace metros por segundo cuadrado. Pero esas unidades que están acá nos están dando el significado físico de las cosas. Nos dice de que esta persona es capaz de aumentar su rapidez 6 metros por segundo por cada segundo que pasa. Entonces la aceleración es una capacidad de aumentar la velocidad en cierta cantidad de tiempo. Entonces, eso sería la aceleración, capacidad de aumentar velocidad, y velocidad sería capacidad de aumentar la rapidez. Muy bien. Entonces, esos son los conceptos de velocidad y aceleración. Ahora vamos a resolver un problema. Recuerdan de que les proyecté la pantalla, ¿no? ¿Tomaron captura del problema que les dije? Del problema 2. Si no, se la vuelvo a proyectar. Ustedes díganme. ¿Sí tomaron captura? Vale, miren, ese problema 2 es parecido a lo que ustedes tienen en la guía. Siempre vamos a hacer unos cuantos diferentes para que ustedes puedan hacer los de la guía de su clase, que ya están resueltos. En la guía de su clase les dice que la aceleración es igual a menos g, o sea, menos 32 pies por segundo cuadrado. Esta es la aceleración gravitatoria en el sistema inglés, pero es constante. Esa ecuación lo va a conducir a las mismas ecuaciones que ustedes deducen en física para movimiento en caída libre o en ascenso vertical. Entonces, en ese problema le dan otra función de aceleración. Les dice el problema más o menos que hay un bote, ¿sí? Más o menos algo así. Vaya, aquí está el lago, aquí está el fondo del lago. Voy a ponerle aquí este piso. Entonces, aquí viene una canoa o un bote, y de esa canoa o ese bote se deja caer una pelota, una bola, por menciono. ¿Sí? Se deja caer esa bola de tal manera que les dice así, una bola se deja caer de un bote que navega sobre un lago, de manera que esta golpea la superficie del lago con una rapidez inicial de 20 pies por segundo. Miren, por lógica, ¿no? Va cayendo para abajo, no va cayendo para arriba, entonces la velocidad inicial debería de ser para abajo. Y velocidad inicial, miren, velocidad inicial la vamos a poner como v sub 0, y vamos a después poner una condición inicial, 20 pies por segundo. Luego nos dice que de manera que esta golpea la superficie. Mientras desciende dentro del lago, la bola experimenta una aceleración de la forma 10 menos v. ¿Eso qué quiere decir? Vaya, este es el primer instante de análisis. Voy a poner un análisis intermedio. Debido a que está en contacto con el agua y con las fuerzas viscosas del fluido, no va a acelerarse en la misma razón en la que se acelera con la aceleración gravitatoria, sino que se acelera con una función de aceleración igual a 10 menos v. Esta es la aceleración que va a tener durante todo su descenso, ¿de acuerdo? Y la velocidad va a ir cambiando debido a esa función de aceleración. Y nos dice que en esa función, pues, la aceleración se expresa en pies por segundo cuadrados y la velocidad en pies por segundo. O sea que todo está en pies por segundo. Luego nos dice, se sabe que la bola tarda el logaritmo natural de 5 segundos en alcanzar el fondo del lago. Ah, muy bien. Entonces, en el instante 1, podemos decir que es cuando el tiempo vale 0, ¿de acuerdo? O sea, se empieza a contar desde este momento, desde que golpea la superficie del lago, y cuando llega al fondo, sería el instante 2, cuando llega al fondo, el tiempo en ese segundo instante debería de ser igual al logaritmo natural de 5 segundos. ¿Sí? Empieza acá,
pasa un tiempo de logaritmo natural de 5 segundos y llega finalmente al fondo del agua. Entonces nos pregunta, literal A, sabiendo esa información, determine la rapidez de la bola justo un instante antes de que golpee o que impacte con el fondo del lago. Entonces ellos me están preguntando por la velocidad número en el instante número 2 que corresponde a la velocidad evaluada en un tiempo igual al logaritmo natural de 5 segundos. ¿Sí? La velocidad en el instante 2 debería ser la velocidad cuando el tiempo es igual a esta cantidad. También nos dice de que literal B determine la profundidad del lago. Entonces, que determine esto, ¿no? Llamémosle a esa profundidad H. Muy bien. Ese es el fenómeno físico. ¿Está claro ahorita el planteamiento? ¿Hasta este momento está claro el planteamiento? ¿O hay alguna pregunta? ¿Logaritmo de qué dijo que era? Perdón. Logaritmo natural de 5 segundos. Yo ya tengo una duda respecto a cómo fue que pasó la aceleración de que 10 menos U. 10 menos V. Ah, era el ejercicio. El ejercicio nos dice de que cuando la bola está en descenso dentro del lago, experimenta una aceleración de la forma 10 menos V. O sea, no tanto el problema. Ah, vaya, gracias. Sí, solamente eso. Bueno, entonces nos dice de que cuando pasa ese tiempo alcanza esa condición, ¿no? Vaya, vamos a poner un nivel de referencia, ¿sí? Para empezar a medir cantidades positivas y las cantidades negativas. Miren, el movimiento es descendente vertical hacia abajo. La velocidad inicial es hacia abajo, la aceleración es hacia abajo, la velocidad final es hacia abajo. Esto no se puede mover para arriba. La aceleración no puede ir para arriba tampoco, porque esto va bajando, ¿de acuerdo? Entonces, voy a poner el siguiente nivel de referencia. A partir de este punto de la condición inicial, voy a medir hacia abajo el eje de la Y, indicando que esta es la condición positiva para este problema, no para toda la vida, solo para este problema. Entonces, esto es t igual 0, velocidad inicial 20 pies por segundo. Esto escrito de otra forma es así. Velocidad cuando el tiempo vale 0 es igual a 20 pies por segundo. Miren, escrito como una condición inicial. Y esta de acá sería una condición de frontera. Bueno, es mejor dicho lo que vamos a encontrar. ¿Cuánto es la velocidad cuando el tiempo valga esto? Entonces, también tengo que si este es mi origen, ¿no? Este es mi origen, punto O. Lo voy a poner por acá, punto O. Este es mi origen. Quiere decir de que Y, la coordenada Y en t igual 0 es igual a 0 porque estoy en el origen. Y cuando esté acá, en el punto 2, la condición sería esta. La coordenada Y en el tiempo del logaritmo natural de 5 segundos es igual. Miren, ¿cuánto vale la coordenada Y cuando el tiempo es de 5, logaritmo natural de 5 segundos? Miren, aquí Y vale 0 porque es el origen. Luego Y vale este valor hacia abajo, es positivo, y ese valor es la altura o la profundidad del lago. ¿Está clara entonces esta condición inicial? Miren, está clara esta condición inicial, esta condición, y está clara también esta otra condición, y esta también. ¿Están claras las tres condiciones? Va, muy bien. Entonces, vamos a empezar a resolver. Siempre voy a tocar un lado del pizarrón. Miren, vamos a plantear primero esto. Primero, notemos algo. La aceleración dice que es igual a 10 menos 1. ¿Sí? 10 menos 1. Esto significa que en este problema la aceleración es una función de la velocidad. La aceleración depende de los valores que toma la velocidad. ¿De acuerdo? Entonces, ocupando esto, ¿a qué es igual la aceleración? Nosotros dijimos de que la aceleración era la derivada de la velocidad en el tiempo, la razón de cambio de la velocidad en el tiempo, derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y esto es igual a 10 menos 1. Y miren, esta es una ecuación diferencial, como la que vimos al principio, que se resuelve a través del cambio de separación de variables. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar el diferencial del tiempo a multiplicar acá, que me quede así, diferencial de velocidad es igual a 10 menos v por diferencial del tiempo. Y ahora voy a separar variables. Aquí no están separadas, hay v y t, y aquí hay solo v. Entonces, todo este factor que multiplica
pasará dividiendo por acá y me quedaría así. Integral del diferencial de velocidad sobre 10, bueno, primero no voy a integrar todavía, voy a hacer lo último. Pasando a dividir, tendría diferencial de velocidad sobre 10 menos v es igual al diferencial del tiempo. Miren, hay unas variables que quedaron separadas. Las v, las velocidades en el lado izquierdo y el tiempo en el lado derecho. Ahora sí voy a proceder a integrar ambos lados de la ecuación. Integro el lado izquierdo e integro el lado derecho. ¿Cómo resolvemos la integral del lado izquierdo, señores? ¿Es parecida a la de sus exámenes? Cambio de variable. Cambio de variable. ¿A qué le llamamos u? 10 menos u. Ok, ¿y cuánto sería el diferencial de v entonces? Vamos a decir, eso aquí es igual. De v. Menos de v. Menos de v. Menos de v. Acá tengo un diferencial de v positivo, no lo tengo negativo. Entonces multiplico por menos 1 a un lado de la ecuación y ahora sí ya tengo el diferencial de v positivo, lo cambiaré por menos diferencial de u y el denominador lo cambio por u. Me quedaría así, integral de menos diferencial de u sobre diferencial de sobre u igual a integral del diferencial del tiempo. Resultado de esta integral, el lado izquierdo, es igual. Menos logaritmo natural de u. Menos logaritmo natural de u igual, este cancela con este y nos queda este. Recuerda que dijimos, salió una constante 1 para acá y una constante 2 por acá, ¿no? Y luego esta pasaba a restar para allá y se hacía una sola constante. Entonces, cuando ustedes traigan estos problemas de separación de variables, no se compliquen, simplemente integran lado izquierdo, integran lado derecho y aquí, más C. ¿De acuerdo? Le voy a llamar se supone. Vamos a volver a la variable original, por supuesto, no nos vamos a quedar en cómo se llama en la variable u, sino que tenemos que regresar a la variable original. Entonces nos quedaría así, menos logaritmo natural de 10 menos v es igual al t más c sub 1. Para no trabajar con menos en esta parte de aquí, voy a multiplicar por menos 1 en ambos lados de la ecuación, que me quede mejor. Logaritmo natural de 10 menos v es igual a menos t menos c sub 1. Pero menos c sub 1, ¿sí? O sea, una constante 1 multiplicada por menos 1 debería de ser otra constante. Pongámosle constante 2. Muy bien. Entonces nos quedaría la ecuación de esta forma. Logaritmo natural de 10 menos v es igual a menos t más c sub 2. Muy bien. Ahora voy a tratar de despejar a la velocidad de esta ecuación. ¿Por qué voy a despejar la velocidad? Porque recuerden que me están preguntando la velocidad antes de que impacte con el fondo del lago. O sea, la velocidad cuando el tiempo vale logaritmo natural de 5 segundos. Voy a despejar de aquí la función de velocidad. Entonces lo voy a hacer de este lado de la ecuación. Voy a dejar aquí en medio los datos del problema. ¿Sí? Voy a poner, ¿cómo despejo acá? ¿Se acuerdan de la matemática 1? ¿Cómo podríamos hacer para despejar esta ecuación? Para despejar a 1. Exponencial. Aplicando las propiedades de los logaritmos, cuando un logaritmo tiene una resta, esta es la división de ambos términos del logaritmo. Más o menos por ahí es una propiedad, pero realmente es cuando es la resta de los logaritmos, o sea, el logaritmo natural de 10 menos logaritmo natural de v, esto es un solo logaritmo con la división de 10 entre v. Eso sí es correcto. Pero esto aquí no se podría aplicar porque la resta está dentro del argumento. ¿Cómo cancelamos un logaritmo, señores? ¿Con qué función matemática? Con una exponencial. Con una exponencial, muy bien. Entonces voy a exponenciar ambos lados de la ecuación. Voy a exponenciar el lado izquierdo y voy a exponenciar el lado derecho. O sea que me va a quedar así. Exponencial elevado al logaritmo natural de 10 menos v es igual a exponencial elevado a t menos t más c sub 2. Así, miren, el exponencial cancela el logaritmo natural y solo baja esta parte de acá. O sea, aquí me quedaría 10 menos v. Y aquí, miren, esto puede ser reescrito por propiedades de los exponentes, puede ser reescrito como exponencial a la menos t
por exponencial a la c sub 2. Y el valor de exponencial, ¿sí? Recuerden que es la suma, ¿no? Este más este sería esto. Entonces se puede escribir así. Ahora, exponencial elevado a la c sub 2 sería otra constante. ¿De acuerdo? Eso sería otra constante, c sub 3. Entonces podemos poner 10 menos v igual a c sub 3 exponencial a la menos t. Y de aquí vamos a despejar a v. Esto es sencillo, ¿no? C sub 3 exponencial a la menos t más v, y finalmente v como función del tiempo es igual a 10 menos c sub 3 exponencial a la menos t. Pero nuevamente esto, ¿sí? C sub 3 por menos 1 es otra constante. Llamémosle nosotros la constante c. Entonces nos quedaría velocidad en función del tiempo igual a 10 menos c exponencial a la menos t. Miren, esta es la ecuación de la forma que debe tener la función de la velocidad. Es la solución general para la función de velocidad, porque depende de la constante c. Pregunta, en esta ecuación, ¿qué condición voy a evaluar? Logaritmo natural de 5. Todavía no, porque para evaluar el logaritmo natural de 5... Ingeniero, ¿Sí? casi no se ve lo que ha escrito, solo se ve la mitad. Permítame. Todos ven solo la mitad. Aquí en la pantalla me sale que se ve completo. O sea, se ha estado viendo como borroso, Uy, como, también ya resolución, completo. como mal, ingeniero. Se ve menos el lado izquierdo que el derecho. Voy a tratar de trabajar entonces mejor un poco más pegado al lado derecho. Pero vamos a ver. ¿Ahí? ¿Ven mejor? Ahí se ve bien, ahí se ve bien. Va, muy bien. Gracias. Se ve bien los dos costados, ¿no? El lado derecho y el lado izquierdo. ¿Sí? Este lado se ve también bien, ¿verdad? Sí, sí, se ve bien, se ve bien. Va. Entonces, pregunta, ¿qué condición? Tienen 4 condiciones acá, miren 1, 2, 3, 4. ¿Cuál vamos a evaluar? Cuando el tiempo vale 0, la velocidad es igual a 20. Correcto, necesita evaluar una condición que tenga los dos valores. Cuando el tiempo vale 0, la velocidad es de 20 pies por segundo. Entonces, cambio la velocidad por 20 igual a 10 menos c. Perdón, aquí el derecho que iba a ser más c, ¿no? Porque todo eso, esto sería una sola constante. Entonces, más c exponencial a la menos t, y el tiempo vale 0. Entonces, exponencial elevado a la 0 sería número 1, todo número elevado a la 0 es 1. Entonces, eso me quedaría 20 igual a 10 más c por 1, sigue siendo c, y despejo para c, ¿no? 20 menos 10, 10. Y miren, aquí ya tengo el valor de la constante c que cumple con esta condición inicial. Ahora tendría velocidad en función del tiempo es igual a 10 más 10 veces exponencial a la menos t. Y esta es la solución particular de la función de velocidad. Ahora, para determinar la rapidez antes de que impacte con el fondo del lago, ¿cuánto debería de cambiar por el tiempo? Voy a borrar aquí. ¿Y me dicen? En el segundo instante de la figura, ¿cuánto vale el tiempo? Logaritmo natural de 5 segundos. 5, muy bien. Velocidad del tiempo, miren, antes de evaluarlo voy a escribir así, voy a quitar este componente negativo. Voy a poner 10 más 10 es exponencial elevado al tiempo, y ahora sí, la velocidad en el segundo instante es igual a la función de velocidad evaluada cuando el tiempo vale logaritmo natural de 5. Es decir, 10 más 10 sobre exponencial a la logaritmo natural de 5. Con este se cancela. Y solo me quedaría 10 más 10 sobre 5. 10 entre 5 son 2. Por lo tanto, la rapidez en el segundo instante serían 10 más 2. 12 unidades de la rapidez, 10 por segundo. Eso sería la respuesta literal A. Y miren que debe tener sentido, señores. Esto debe tener sentido. Miren, la bola ingresa al lago con una rapidez inicial de 20 pies por segundo y termina en el fondo con una rapidez final de 12 pies por segundo. Se redujo la velocidad.
Pues claro, se tuvo que reducir, ¿no? Hay agua aquí, hay un fluido que se está oponiendo al movimiento de esto. Por lo tanto, se reduce, pasa de 20 a 12. ¿Está claro? Entonces, la solución del literal A. Sí, está claro. Vale, muy bien. Ahora vamos a encontrar el literal B. Para encontrar el literal B, recuerden que yo tengo que evaluar la coordenada y en logaritmo natural de 5 segundos. Entonces, si yo a partir de esta función, velocidad en función del tiempo es igual a 10 más 10 exponencial a la menos t, yo puedo escribir que esto es la razón de cambio de la posición vertical para este ejercicio derivada del tiempo con respecto al tiempo. O sea, 10 más 10 exponencial a la menos t. Y separo variables, ¿no? Acá en el lado derecho tengo tiempo, en el lado izquierdo tengo y. Entonces quedaría así. Diferencial de y es igual a 10 más 10 exponencial a la menos t por el diferencial del tiempo. E integro ambos lados de la ecuación. Integro por acá, integro por acá. Este con este se va y solo me queda y igual. Resultado de esa integral, señores, ¿cómo quedaría la primera parte? Y este... ¿Y este? Más 10 a la 10 más 10 por e menos t. Menos 10. Menos 10, sí. Menos 10 exponencial a la menos t más constante de integración número 4. Porque vamos 3, 4, 5 más o menos. Entonces, ojo, esta integral se resuelve por cambio de variable. No les he dejado aquí cómo se resuelve porque ya ustedes conocen muy bien eso, ¿no? U igual menos t, de u igual a menos de t, y ahí despejamos y queda al final exponencial a la menos t dividido entre menos 1. Por eso este signo pasa de ser más a menos. Pero ustedes lo pueden hacer aparte por cambio de variable y llegarían a esto. Entonces, miren, tenemos y igual a toda esa función en términos de t. Esta es una función de posición vertical en función del tiempo. Y ahora, ¿qué condición voy a evaluar para esa función? ¿Cuál de estas 4 condiciones le voy a evaluar? Logaritmo natural de 5. No, cuando el logaritmo natural de 5 tengo que meter h, no sé cuánto vale h. Porque con el tiempo tuvo que dar la altura máxima. Ajá, exacto. Con este tiempo yo puedo tener la altura máxima o la profundidad, pero no puedo evaluarlo porque tendría que sustituir tiempo por logaritmo natural de 5 y y lo sustituyo por h. Entonces no voy a poder encontrar a c sub 4. Necesito una condición que tenga las dos cosas, que tenga un valor para el tiempo y que tenga un valor para y. ¿Cuál sería? La posición inicial. La posición inicial, ¿no? Cuando el tiempo vale 0, la variable y vale 0. Ese tiene las dos. Tiene para tiempo y tiene para posición. Entonces nos quedaría, vaya, voy a evaluar en esa función que y cuando el tiempo es igual a 0, el resultado de y es 0. Entonces nos quedaría más o menos de esta forma. Cero es igual a 10 por 0 menos 10 exponencial a la menos 0 más c sub 4. Miren, este por 0 sigue siendo 0, este por 0 sigue siendo 1, exponencial a la 0 sigue siendo 1, nos quedaría 0 igual a menos 10 más c sub 4, entonces c sub 4 es igual a 10. Muy bien. Y ahora lo vamos a sustituir en la ecuación de posición vertical, o sea, el t en función del tiempo es igual a 10 por t menos 10 exponencial a la menos t más 10. Ahí cambié el valor de c sub 4. Ahora, ¿cómo calculo la profundidad del lago? ¿En qué valor del tiempo debo evaluar al y? Ajá. El logaritmo igual a 5. Ahora sí. Ahora sí. Cuando el tiempo vale el logaritmo natural de 5, encontraré la profundidad del lago. Entonces, la profundidad del lago es igual a la función de posición vertical cuando el tiempo vale el logaritmo natural de 5. Entonces, lo voy a sustituir. Aquí se tendría que usar una calculadora, porque ya vamos a ver que no nos va a dar muy bonito ese tiempo. 10 por t, pero t es logaritmo natural de 5. Menos 10, este se puede escribir como exponencial al logaritmo natural de 5.
Este sí se puede simplificar. Más 10. Entonces les quedaría h igual 10 logaritmo natural de 5 menos 10 sobre 5 serían 2 más 10 y esto quedaría h igual 10 logaritmo natural de 5 más 8. Si no tienen calculadora, pues se deja hasta aquí. Esto en pies, altura en pies. Y con calculadora, ¿a qué sería igual? Ayúdenme ahí, los que lo tengan. 10 por logaritmo natural de 5 más 8, ¿cuánto da? ¿Sí? ¿Cuánto da esto? 24.09. 24.09. O sea, aproximadamente el lago mide 24 pies, aproximadamente. Esa sería la respuesta literal B. ¿Está clara la solución de este ejercicio? Sí, muy bien. Vamos a plantear el último. No sé si va a quedar el tiempo para resolverlo. Pero ya llevamos uno de solución general y solución particular, que era lo de estar separando variables y derivando, un problema de aplicación de la parte cinemática, las relaciones de velocidad, aceleración y posición, y quería resolverles el tercer problema que tenga que ver con cualquier otro tipo de problema, no necesariamente familias de funciones o aplicaciones de la cinemática. Para ello, tomen en cuenta creo que si no se los presenté, lo voy a presentar ahorita. Le toman captura. Es este problema. Tómenle captura, por favor. Problema 3. Y me avisan. Que lo voy a ir leyendo. Dice, problema 3. La ley de enfriamiento de Newton indica que la razón de cambio de la temperatura de un objeto con respecto al tiempo es directamente proporcional a la diferencia que existe entre la temperatura instantánea del objeto y la temperatura del medio ambiente que lo rodea. Esta última, es decir, la temperatura del medio ambiente, se considera constante. Usando esta información resuelve el siguiente problema. Una pequeña barra metálica, cuya temperatura inicial es de 20 grados centígrados, se deja caer en un gran recipiente que contiene agua hirviendo. ¿Cuánto tiempo le llevará a la barra alcanzar los 90 grados centígrados? Si se sabe que su temperatura aumentó 2 grados centígrados en un segundo. Vale. ¿Ya tomaron captura para poder volver al pizarrón? Sí, ya. Va, muy bien. Vale. Primero lo que vamos a hacer es utilizar la información que nos dice el ejercicio en el primer párrafo. Entonces nos dice, vaya, que la ley de enfriamiento de Newton nos dice lo siguiente. La razón de cambio de la temperatura con respecto al tiempo, esto es la razón del cambio de la temperatura instantánea con respecto al tiempo, es directamente proporcional. Esto significa alfa, ¿no? Como lo ven en el curso de métodos experimentales, directamente proporcional, relaciones de proporcionalidad directa o inversa. En este caso, directamente proporcional a la diferencia de temperaturas que hay entre la temperatura del objeto con respecto a la temperatura del medio ambiente que lo rodea. Y dice de que consideremos que la temperatura del medio ambiente es constante. Entonces, miren, esa es la ecuación de la relación de proporcionalidad. La razón de cambio de la temperatura en el tiempo es directamente proporcional a la diferencia entre la temperatura instantánea del objeto con la temperatura del medio ambiente que lo rodea. Según lo que ustedes aprendieron en el curso de métodos experimentales, esto se puede reescribir como una igualdad al agregar una constante de proporcionalidad. Es decir,
cambio el alfa, lo cambio por igualdad, si agrego una constante de proporcionalidad acá que multiplique a t menos t sub n. Muy bien, hay que resolver esa ecuación diferencial. Vamos a separar variables. El diferencial de temperatura será dividido entre la temperatura menos la temperatura del medio ambiente, es igual a K por el diferencial del tiempo. Y ahora vamos a integrar ambos lados. Integro el lado izquierdo, integro el lado derecho. ¿Cuál es el resultado? Bueno, primero, ¿cómo se resuelve la integral del lado izquierdo? Parecida a la de los exámenes. ¿Cómo se resuelve? Como cambio de variable. Con cambio de variable, ¿no? Es una temperatura menos una constante. Y van a llegar, por cambio de variable, van a llegar al logaritmo natural de temperatura instantánea menos temperatura del medio ambiente. ¿Y la segunda? ¿Cuál es el resultado de la segunda integral? K es constante. K por K. Muy bien. Luego, más C sub 1 más C sub 2, o sea, más constante C sub 2. Vamos a solo, bueno, C sub 2 o C sub 1, vamos a poner C sub 1. Y vamos a despejar para la función de temperatura, para encontrar la relación de función de temperatura. Voy a decir, vaya, exponenciando ambos lados de la ecuación, T menos P sub n es igual a exponencial a la K por T más C sub 1. Este cancela con este y me queda temperatura menos temperatura del medio ambiente es igual a exponencial a la KT, y esto se puede escribir como exponencial a la C sub 1, ¿sí? Por propiedades de los exponentes. Y exponencial a la C sub 1 sería una nueva constante C. Por lo tanto, la temperatura en función del tiempo es igual a C exponencial a la K por T más temperatura del medio ambiente. Miren. Aquí he encontrado una relación para la temperatura instantánea en función de las constantes C y K. Temperatura del medio ambiente la vamos a conocer. Va. Hoy leamos el problema. El problema nos dice que una barra metálica para temperatura inicial de 20 grados centígrados, o sea, que la temperatura cuando el tiempo era 0, inicialmente la barra tenía una temperatura de 20 grados centígrados. Luego nos dice, se deja caer en un recipiente que contiene agua hirviendo. El medio ambiente que lo rodea es agua hirviendo. ¿Cuál es la temperatura del agua hirviendo? ¿Alguien la conoce? No, el agua hirviendo es la temperatura. No es 100 grados. 100 grados. Así. El punto de ebullición del agua son los 100 grados centígrados. Más allá se convierte en vapor de agua, ¿sí? Se empieza a evaporar. Ese es el punto de ebullición del agua. Esa es la temperatura del medio ambiente que lo rodea. Pregunta, ¿cuánto tiempo le tomará alcanzar los 90 grados centígrados? Esa no es una condición de frontera, esa es una pregunta. La pregunta es, ¿cuánto tiempo le tomará para que la temperatura en ese momento sea de 90 grados centígrados? Y luego nos dice, si se sabe que su temperatura aumentó 2 grados centígrados en un segundo. Entonces, cuando ha transcurrido un segundo, ¿cuánto es su temperatura, señores? El ejercicio dice, se sabe que después de un segundo aumentó 2 grados centígrados. ¿Cuál sería su temperatura? 22 grados centígrados. 22, ¿no? Cuidado aquí que aquí hay un error grave que le ponen igual a 2 grados centígrados. Y no es así. Dice que después de un segundo aumenta. Comenzó con 20, aumentó 2 grados más, entonces llegó a 22 grados centígrados. Muy bien. Miren, esta condición nos permitiría calcular una constante y esta condición calcular la otra constante. Yo puedo escribir temperatura en función del tiempo es igual a C exponencial a la K por T más temperatura del medio. Mi temperatura del medio son 100 grados centígrados. Entonces, puedo evaluar en esta condición, en esta función puedo evaluar la siguiente condición. La temperatura cuando el tiempo es igual a 0 es la temperatura inicial que corresponde a 20 grados centígrados. Entonces, cambio el lado izquierdo por 20, C exponencial a la K por 0 más 100. Miren, este de acá se me hace 1, ¿no? K por 0 sería 0, exponencial a la 0 sería 1. Entonces me quedaría 20 igual a C más 100. Y de aquí despego, el valor de C sería menos 80 grados centígrados. ¿Está claro cómo determinamos el valor de C?
quedaría temperatura en función del tiempo igual a menos 80 exponencial a la K por T más 100. Voy a calcular el valor de K. ¿Está claro? ¿Podría explicarlo de nuevo, ingeniero? ¿Cómo? ¿Podría explicar de nuevo cómo sacó 80? O menos 80 grados. Ok. Estoy evaluando, miren, tengo esta función, ¿no? Esta función lo único que le he sustituido es la temperatura del medio ambiente que rodea, que es agua hirviendo. Entonces, voy a evaluar esta condición de acá. Voy a evaluar que cuando el tiempo sea 0, la temperatura será 20 grados centígrados. Entonces es lo que estoy poniendo aquí que voy a evaluar. La temperatura serían 20 grados centígrados y el tiempo sería 0. 0 por K sería 0 y exponencial a la 0 sería 1. Entonces me queda 20 es igual a C por 1C más 100. Y este 100 que está sumando pasa restando. 20 menos 100 da menos 80. ¿Está claro entonces ahora cómo saqué el valor de C? ¿Otra pregunta o continuamos? Continuamos. Mire, he sustituido en la ecuación que tenía acá el valor de C con menos 80. ¿Qué está sustituido? Me falta conocer el valor de K, porque yo tengo que conocer aquí todas las constantes. Para evaluar un tiempo o evaluar una temperatura, tengo que conocer todas las constantes. Entonces voy a decir, la temperatura, voy a ocupar esta otra condición, miren, que después de un segundo la temperatura aumentó hasta los 22 grados centígrados. Entonces voy a evaluar que la temperatura cuando el tiempo es de un segundo es igual a 22 grados centígrados. Entonces tendría 22 en el lado izquierdo, que es la temperatura, es igual a menos 80, que ya conocemos el valor de C, exponencial a la K por T, o sea, K multiplicado por 1, más la temperatura del medio, que son 100. Esto puede pasar así, 22 menos 100 es igual a menos 80, exponencial a la K por 1, entonces exponencial a la K, y este menos este serían 78 negativos, ¿no? Vamos a ver, estamos 20, 80, sí, 78 negativos, igual a menos 80 exponencial a la K. Se puede seguir despejando, se puede poner menos 78, estoy buscando encontrar el valor de K, entre menos 80 es igual a exponencial a la K. Esto se puede cancelar, el negativo con el negativo se cancela, la mitad de 80 serían 40 y la de 78, 39, igual a exponencial a la K. Y miren, aplicando el logaritmo natural en ambos lados, logaritmo natural de 39 sobre 40 es igual al logaritmo natural de exponencial a la K. Y aquí cancelo el logaritmo con exponencial y ya tendría el valor de K. K es igual al logaritmo natural de 39 partido 40. ¿Está claro cómo obtuve el valor de K con la segunda condición de frontera? Verifiquemos, ¿les ha quedado claro? Sí, ingeniero, solo una pregunta. Ajá. ¿Por qué tuvo que ser esa condición la que nos ayudara a conocer el valor de K? Bueno, porque la primera calculó el valor de C. O sea, podrían haber evaluado esta condición de primero. Sin embargo, al evaluar esta condición de primero, ustedes tendrían C de incógnita y K de incógnita. ¿Sí? Porque aquí sustituyen el 1. Pero al evaluar el 0, este se me hace 1, entonces ya no importa el valor de K. O sea, no importa en qué orden lo evalúen, al final van a llegar a lo mismo. Solo que si evalúan primero esta condición, pues tendrían un sistema de ecuaciones de 2×2. ¿Sí? Tendrían que evaluar C en la primera condición, encontrar C y luego sustituirla en esta última condición. ¿Está claro? Sí, sí. Ok. Vale. Entonces vamos a sustituir, mira, ya sustituimos C, ahora vamos a sustituir K. Y así ya tendríamos la ecuación o la solución particular para la función de temperatura. La quedaría así. Temperatura en función del tiempo. Miren que esto, voy a escribirlo primero así, para que no se confundan. Menos 80 que C, exponencial a la K por T se puede escribir perfectamente como exponencial a la K por propiedades de exponentes elevado a la T. Eso es perfectamente posible para que sea el producto K por T, más 100. Y ahora voy a sustituir el valor de K. Menos 80 exponencial a la K, pero K vale el logaritmo natural de 39 sobre 40. Y todo esto está elevado a la T. ¿Sí? Exponencial será por logaritmo natural. Más 100.
Entonces les quedaría temperatura en función del tiempo es igual a menos 80 por 39 sobre 40 elevado a la t más 100. Y miren, eso es lo primero que se hace, ¿ven? Determinar la solución particular del problema con todas las constantes conocidas. Y ahora, la pregunta era, ¿cuánto tiempo le toma? Eso lo leen en su ejercicio. ¿Cuánto tiempo le llevará a la barra a alcanzar los 90 grados centígrados? Entonces la pregunta es, ¿cuánto debe valer el tiempo para que la temperatura sea 90 grados centígrados? Entonces, miren, simplemente metamos estos 90 grados aquí y nos queda 90 es igual a menos 80 por 39 sobre 40 a la t más 100. Y esto es de despejar el tiempo, ¿sí? Esto ya es un problema de matemática 1. Ya se pueden encargar de despejar el tiempo. Lo voy a hacer más o menos rápido, ¿no? El 100 está sumando, pasa restando, entonces 90 menos 100 sería menos 10, igual a menos 80 por 39 sobre 40 a la t. 10 entre 80 sería un octavo y negativo entre negativo positivo, entonces tendría un octavo al dividir igual a 39 sobre 40 a la t. Para despejar el tiempo necesito aplicar logaritmos, puede ser cualquier logaritmo de cualquier base natural, en base 10. Voy a aplicar logaritmo natural. Logaritmo natural en el lado izquierdo es igual a logaritmo natural en el lado derecho. Entonces me quedaría logaritmo natural de un octavo es igual a t, que va a multiplicar al logaritmo natural de 39 sobre 40. Tengan la calculadora en la mano, ¿listos? El tiempo que le tomará será logaritmo natural de un octavo entre el logaritmo natural de 39 partido 40. Esto sería la respuesta sin calculadora. ¿Y cuánto da el tiempo ya con calculadora? ¿Ah? ¿Cuánto es esto? Logaritmo natural de un octavo entre el logaritmo natural de 39 sobre 40. ¿Cuánto es? ¿Sí? ¿Cuánto es? Debe ser el que se rápido en eso. ¿Cuánto da esto? Esto ya solo es para usar la calculadora. $82.13. 82.13. ¿Y las unidades de ese tiempo cuáles serán? ¿Segundos, minutos, horas? Segundos. Exacto. Segundo que viene en el problema es segundos. Después de 82 segundos aproximadamente, la temperatura de la barra será de 90 grados centígrados. ¿Alguna duda con respecto a la solución del problema o les ha quedado claro? Todo claro. Muy bien. Entonces, con esto terminamos la clase de hoy. Comentarles de que